La gente del Lester Hollow siempre andaba con cuidado por la cantera inundada, a una milla más o menos por el camino. Antes era un lugar repopular para nadar entre los locales, y una joya para pescar. Hasta que Big Mou apareció nadando desde las profundidades. A estas alturas, en el valle solo vivía una persona que todavía decía que había visto a Mou de cerca y en persona, tenía los ojos cansados, llenos de cataratas, brillando por la edad mientras se quedaba sentado en su mecedora día y noche. Los jóvenes lo veían como un loco, y los viejos del pueblo le tenían, si acaso, un poquito de respeto, el mínimo que se suponía que se merecía. Su nombre ya no importaba para nadie, hacía mucho que la gente que de verdad le importaba se había ido. Por ahí, alrededor del Hollow, no más lo conocían como Berchel. Se sentaba en esa silla vieja y renga, en la tarima del local que estaba hecha de madera llena de termitas, y se iba apagando la cabeza con licor casero mientras miraba cómo los del pueblo seguían con su vida diaria. De verdad solo revivía últimamente cuando llegaban turistas a buscar qué hacer. Se iban en manada al local por provisiones, y sus orejas de coliflor se le levantaban con el solo hecho de mencionar la cantera, así fuera por encima. Y en cuanto pasaba eso, Berchel se activaba y se ponía a contarle a quien quisiera escuchar sobre la serpiente que se escondía en esa vieja agua turbia. Era la víspera del verano, la última vez que habló de Old Mou. La temporada había estado raramente tranquila, el aire tan húmedo que ahogaba a los jóvenes y dejaba tiesos a los viejos. Berchel estaba acostumbrado, claro, pasaba la mayor parte del tiempo en una neblina de brillo, como para empezar. Miró hacia la plaza del pueblo, su casa de la infancia casi hecha ruinas. Los jóvenes no se molestaban en mantenerla, llegaban a la edad y se largaban a pastos más verdes. Los viejos eran demasiado tercos como para adaptarse, así que ahí se quedaban los edificios y casitas de en medio, como una cápsula del tiempo que se iba pudriendo poco a poco con cada año que pasaba. Suspiró y le dio un trago largo a su frasco. El líquido amargo le saludó la garganta sedienta como si fuera un amigo de toda la vida. A lo lejos se escuchó algún sonido bien desagradable, como cuando algo raspa. Se le frunció la cara, asqueado por lo que la juventud de hoy llamaba música. Un sedán entró a la vista, una camioneta roja tipo canoa de cedro amarrada al techo. En el asiento de atrás iban un par de cañas de pescar bien nuevas, una caja de señuelos y una hielera roja bien pesada. En el asiento de adelante iban dos jóvenes peleándose entre ellos, uno con puntas rubias como con escarcha y el otro con un moño superior con tono plateado. El sedán se detuvo en seco justo frente al local, y las puertas se aventaron de golpe. Los dos muchachos parecían estar bien, sanos, hasta podrían ser buenos nadadores. Berchel los observó con inquietud, rezando a que no fueran justo a donde él pensaba. El moño superior traía una mirada de fastidio en la cara llena de vellosidad. Se le encendieron los ojos cuando vio a Berchel frunciendo el ceño. Le echó una olita tímida y dio un paso hacia las escaleras del local, que estaban llenas de moho. Buenas tardes, señor, su voz resumaba una especie de cordialidad falsa, de esa que solo los de la ciudad saben cultivar. Mi amigo y yo andamos medio perdidos, ¿sabe dónde se puede encontrar la cantera de Walker? Los ojos de Berchel destellaron de odio al recordar, escupió al suelo donde se encontraban. Ajá. Sí sé dónde está ese maldito cenagal. Te conviene manejarte de largo, y ya. Berchel se dio otro trago mientras las puntas con escarcha se burlaban y él se acercaba más. Mira, bro, ¿sabes o no sabes dónde está? No puedo sacar ni una señal aquí, ni salvarme la vida. Se quejó como un animal herido, un sonido de lo más irritante, hasta más que esa basura que todavía sonaba desde el sedán chiquito de ellos. Detrás de Berchel sonó una campanita. Jaque, el dueño, había salido a ver qué tanto alboroto era. Jaque era un tipo fuerte, calvo de lo ancho que era, y la cabeza le brillaba como mármol pulido con el sol. Tenía un parche color durazno marrón de pelusa arriba del labio, donde se escondía una cicatriz leve, una cicatriz que, aun con los años, seguía como viva, ardiendo y quejándose como si fuera recién hecha. Los viajeros jóvenes se plantaron frente a Jaque y se pusieron otra vez una carita de amabilidad. Hola, pues, yo soy Grant, dijo, y mi compa estábamos buscando la cantera de Walker. Nos desviamos un poquito porque el GPS se murió hace unas millas. Las puntas con escarcha traían una sonrisa como de serpiente mientras hablaba, y el moño superior, que evidentemente se llamaba Grant, se acercó para unirse. Benton está haciendo el modesto. Él mismo nos perdió.
No es muy de andar en la naturaleza, soltó una risita, pero demasiado fuerte. Yo quería ir a la playa, tú fuiste el que insistió. Vas en la dirección correcta, Jake cortó la conversación, mirando a la pareja que seguía discutiendo. La cantera está como a 2 millas por ese camino, seguro la olés antes de verla. Excelente, muchas gracias, señor. Grant y Benton empezaron a regresar hacia el carro cuando Bershel interrumpió otra vez. Ustedes, chamacos, váyanse de trancazos por ese mugrero, pero no van a regresar. Los viajeros se quedaron tiesos y miraron a Bershel con curiosidad molesta. No vayas a inventarte historias otra vez, viejo, Jake advirtió, apoyándose en la puerta de madera de roble, como si se quedara listo para contar la historia que Bershel estaba a punto de soltar. A ver, muerdo, ¿qué te tiene tan alterado a todos? La sonrisa de Grant era amplia, pero aún así, de alguna forma, era más mala que la de Benton. Un viejo miserabilísimo borracho, desde atrás de Grant se escuchó apenas un murmullo, y Grant le metió el codo al tipo que hablaba con un codazo bien marcado en las costillas. Bershel se inclinó hacia adelante, la silla gimió bajo su trasero flaco y frágil. La cara la tenía llena de arrugas y manchas solares, y el aliento le olía a destilería, pero cuando habló, sonó con el ritmo renovado de un hombre recién salido de la universidad. Esa cantera está maldita, muchachos. Es el reino de lo más asqueroso que le haya escupido Neptuno. Olmou, dijo el nombre del pez con una reverencia tan grande que parecía que hablaba de un dios. Hace años, cuando este pueblo hizo su fortuna con sangre y piedra, cavaron demasiado profundo y con demasiada codicia. Muy cerca de esos ríos furiosos que van escondidos allá abajo, bajo la costra de la tierra. La cantera empezó a tener una fuga, las aguas de abajo burbujearon de golpe. Abandonaron el cargamento, dejaron sus máquinas y sus herramientas. Que se ahogara todo el sitio, que se fuera al carajo y se lo tragara la nada. ¿Y nunca intentaron drenarla?, preguntó Benton. Bershel solo se encogió de hombros. Se supone que ya estaban por cerrarla igual, así que ahí quedó todo cancelado. En un inicio el cierre pegó duro al pueblo, pero se recuperaron. Pasó el tiempo y la gente empezó a colarse en la cantera vieja. Ya hoy es como un lago hecho por humanos, ¿sabes? Agua clarita, cristalina, hasta donde alcanza la vista, una losa de piedra siniestra que lo sobrevuela todo como si fuera un monolito. El agua llega hasta arriba, en días soleados puedes ver las formas enormes de grúas y excavadoras oxidadas allá abajo del todo, junto con las figuras que van y vienen, nadando como dardos, los peces. Los ojos de Benton se fueron directo, rápido, a las cañas que ocupaban el asiento de atrás. Sí, se nota que te picó la curiosidad. ¿A poco ustedes se creen pescadores, entonces? Vienen a navegar al centro y a sacarse un salmonote bien grande, ¿eh? Bershel se rió. Pues antes atrapaba lobina, sunfish, con mi papá, pero hace rato ya no, Benton lo admitió con un poquito de modestia. Yo antes veía Bassmaster, ¿eso cuenta? Grant se metió, mientras todos lo veían con desprecio en ese mismo momento. Bueno, lo que es a ti, ustedes chamacos, no han visto nada como Big Mouth, eso seguro. Cuando los trabajadores de la cantera rompieron hacia lo profundo, salieron un montón de bichos marinos, como si se les hiciera el escape. Hay quien dice que esos arroyos subterráneos llegaban hasta el Atlántico. La gente se iba tropezando con lobinas del tamaño de labradores mientras se escurrían de esas aguas embravecidas. Con el tiempo, cuando se calmó el agua y los de arriba dejaron de insistir en recuperar la cantera, la gente empezó a poachear ahí, la desenterraban rescate y se aventaban a pescar. Un compa que yo conocía, se llamaba Trent, iba todos los sábados. Y al caer la noche, regresaba con el coche apestando a carnada y sal. Agarraba peces grandes también, truchas arcoíris con brillo y lobinas manchadas, les quedaba la boca todavía abierta, como buscando el mar, todavía tragándose el aire como si fuera el fondo. Bershel movió la boca como si fuera un pez fuera de su elemento. Benton aguantó una risa mientras Grant le rodaba los ojos. Lo más raro que traía era el bagre. Al principio eran como cositas pequeñas y delgadas, pero con los meses se hacían más grandes. Ya luego te lo juro, empezaba a sacar bagres del tamaño de tu compa aquí, Bershel señaló a Grant, y eso hizo que a Benton se le formara esa sonrisa con cara de «me comí algo», bien presumida. Eso es absurdo, los bagres no se ponen así de grandes, protestó Grant. Claro que sí. No se dejan de crecer, no, Benton se metió.
Grant le echó una mirada a Benton, mientras Berchel seguía. Sí, tiene razón. No paran. Yo conocía a un tipo que trabajaba en una plataforma allá en el sur, decían que daban vueltas alrededor de las columnas de abajo esperando a que alguien se cayera ahí para poder comérselo. O sea, eso decía él. Después de ver cara a cara a Big Mou, yo le creo. Lo vi hace décadas, mucho después de que Trent se lo tragara la bestia enterito. Las caras de los viajeros se pusieron pálidas con eso. Oh sí, así va la historia, que llevó a un grupo de borrachos a ayudarle a cargar su botín del fin de semana. Se quedaban atrás, en la orilla, viéndolo remar hasta el centro. Esa mañana había neblina, pero era ligera, se pegaba en la superficie del agua. No se movía nada, solo el raspón tosco de su canoa ya bien cansada. Y de repente gritaron. Entonces vieron esa figura enorme, ahí, pasando en seco, como un rayo. Iba rapidísimo, ojos brillando como brasas rojas. Le cayó encima a la canoa de Trent, y la canoa se empezó a zarandear y a hacer zigzag. La cola hendida de una serpiente rompió la superficie y le echó la canoa de lado. Trent soltó un alarido, pero se lo tragó rápido la oscuridad turbia de abajo. Hay quien dice que intentó nadar para escapar, y otros dicen que se quedó firme e intentó partirle el hocico con su caña rota. Nadie supo con certeza. Solo se veía forcejeo, espuma, y esa espuma se fue volviendo rojo rápido, cuando la amenaza de Bigote, con esa cara de peligro, lo fue jalando hacia abajo. Ya nunca se volvió a ver. Berchel dejó la historia colgando en el aire. Benton parecía divertido, aunque se notaba un poco preocupado. Grant seguía rodando los ojos. Detrás de ellos, Jake soltó una carcajada, escondiéndose de nuevo adentro con el repiqueteo de una puerta. Va, que se lo comió un bagre bien cabrón. Ni siquiera son carnívoros, comen mugre de estanque, algas y toda esa porquería, pero pues sí, se lo comió un bagre. Grant se fue de la hablada. No sé. Si se pone así de grande, técnicamente son omnívoros. O sea, oportunistas, seguro, pero igual se dan su festín de carne. Benton se encogió de hombros. ¿Están comprando en serio esta basura? Grant empezó a caminarse cuando una mano flaca, huesuda, se lanzó hacia él y lo agarró. Grant miró hacia abajo, asqueado, y se quitó a Berchel de encima. Murmuró algo mientras volvía al carro. La buena carita de turista ya era un recuerdo lejano. Benton se quedó tieso, incómodo, y se puso a frotarse la nuca. Mira, perdón. Traemos un camino larguísimo, y la neta empecé con una actitud bien de la chingada, y eso no estuvo bien. Que tengas un buen día, viejo. Perdón si te molestamos, empezó a alejarse cuando la voz áspera de Berchel rompió el ambiente. Se nota que tú tienes la cabeza mejor puesta que tu amigo. No vayan a ese lago. Yo vi a Mou, y tengo las cicatrices pa' comprobarlo. Se levantó la playera. A través de su pecho arrugado se veía tejido de cicatriz crudo, ya madurado por la edad, pero todavía palpitan de dolor. Le cruzaba todo, como si algo con dientes de daga hubiera intentado morderlo. Fue hace décadas, cuando todavía podía caminar sin que me dolieran las articulaciones y podía ver más allá de la punta de mis pies. Fui a la cantera, yo y mi compa Fred. Oímos las historias, pero estábamos decididos a demostrar que todo eso era puro cuento. Dijimos que íbamos a dar vueltas ahí en el mugrero, y ya, una vez por todas, íbamos a probar que Mou era leyenda de viejas. Éramos unos pendejos, chico. Yo me acuerdo de estar parado en el borde, con Freddy alentándome. Parte de mí cree que quería que yo fuera primero, por si Mou era real. Carnada viva, supongo, ¿no? En fin, yo vi mi reflejo moverse en el agua clarita, y unos pescaditos curiosos, como los sunfis, me picoteaban las aletas, casi como si me estuvieran invitando a entrar con ellos. Me tapé la nariz y me aventé. El agua estaba helada, al menos eso parecía. Me temblaban los dientes tanto que pensé que me iban a taladrar el cráneo. Freddy me vio tiritar, asintió y se lanzó detrás de mí. Desde ahí empezamos a reír y jugar, burlándonos uno del otro mientras nos acercábamos, acercándonos cada vez más, al centro del lago. Creo que ahí estuvo nuestro error, nadamos demasiado cerca de su territorio. Freddy fue el primero en verlo. Se le abultaron los ojos como si se fueran a salir y la piel se le puso más blanca que una sábana. Quiso abrir la boca para gritar, pero algo me agarró la pierna y me jaló hacia abajo, directo al agua. Mis brazos se clavaban al vacío,
desesperados por agarrar a algo para detener la caída. Se me fue el aire de los pulmones de golpe, el jalón fue tan repentino. Traté de patear lo que fuera y soltó por un momento. Pero, señaló las cicatrices en su pecho. Fue cuando lo vi completo. Es enorme, bien enorme, más grande de lo que te imaginas. Su cuerpo era liso y baboso, tenía bigotes largos que se le curvaban alrededor como látigos descansando en el mango. Sus ojos, Dios me ayude, eran rubíes encendidos, llenos de odio y hambre. La boca de Moe, para quien no sabe, no tenía dientes, pero yo sí sentí el golpe de ellos, como 12 filas de pinchos bien chiquitos rascándome la piel. Grité de dolor, pero mis gritos se apagaban con el agua y el lodo. Sentí un chorro de mugre caerme encima en cuanto abrí la boca. Iba en pánico, para ser honesto. Ahí mismo me hubiera muerto. Debí haberme muerto, si no hubiera sido por Freddy. Se metió detrás de mí y se fue contra la bestia. Apenas Moe soltó, yo salí disparado, y Freddy forcejeaba con esa bestia enorme. Yo salí a la superficie y me abrí paso a golpes hacia la orilla. Iba como en automático, con los pulmones medio llenos de lodo, y la otra mitad aplastada por las fauces enormes del pez. Con un esfuerzo salvaje me arrastré a la orilla, a ese terreno pedregoso que hervía con el sol del mediodía. Me alejé del agua y me apreté el pecho. La piel donde me mordió se veía como si la hubieran pelado completa. Berchel se acomodó la playera y miró al suelo con vergüenza cuando terminó su historia. Freddy nunca salió. Lo único que vi fueron burbujas que se iban achicando donde él había estado, y la forma satisfecha de Big Moe regresando a las profundidades. Nuestros papás nos siguieron y nos buscaron. Solo me encontraron a mí, temblando en el borde del agua, tan hecho polvo que ni podía moverme. Nunca encontraron el cuerpo de Freddy. Cuando mis heridas sanaron, fui a la casa de Freddy. Decirle cómo su hijo había muerto como un héroe. Su papá no quiso oírlo, aunque no me echó la culpa. Nomás verme a mí le recordaba su pérdida. Después de eso, ya casi no salió de la casa. Poco después, la esposa se largó de la ciudad. Murió en esa casa, en la cama de Freddy, encogido, con una botella vacía de whisky en una mano y otra botella de pastillas hecha un bollo en la otra. Jesús, Benton murmuró luego de un momento. Pasó el tiempo y cada vez menos gente subía allá, y la leyenda de Big Moe se fue apagando. Ahora su mayor logro es un logo obsceno en una playera bien barata que Jake vende adentro. Berchel chasqueó el pulgar hacia el local. Y mira, ni siquiera sé si todavía anda ahí, acechando en esa bebida asquerosa. No me extrañaría, porque el diablo siempre es bien difícil de matar. Benton se veía como si fuera a decir algo, pero en ese momento se oyó el chillido del coche de fondo. Miró el carro cuando Grant le dio el volante, instalado en el asiento del copiloto, rumiando. Gracias por la advertencia, viejo. Voy a tratar de mantenernos en la parte de adentro, en las zonas tranquilas. Benton asintió mientras regresaba al carro, gritando a Grant para que se calmara, pero de verdad. Berchel sacudió la cabeza, esperando que el joven le hiciera caso a su historia. Pero en su cabeza, Berchel ya sabía que no lo haría. El resto del día siguió como siempre. Berchel se quedó sentado en su silla, tomando su preparación, y los nuevos clientes apenas lo volteaban a ver. Jake a veces salía a checar que todo estuviera bien, con una nueva tanda en la mano. En la superficie era un gesto amable, pero en realidad Jake solo tenía miedo de que Berchel acabara por morirse en su propiedad. Cuando el cielo se puso de un naranja apagado, y Berchel apestaba a 17 tipos de alcohol, su mirada borrosa se fue más allá de la carretera principal. Se enderezó, se hizo el ojo un poco y entrecerró los ojos, sus ojos viejos se abrieron más cuando la figura que cojeaba se empezó a ver. Era Benton, arrastrando el pie sobre la tierra. Tenía la mirada ida, la ropa llena de mugre, empapada de agua y babas. Los brazos le estaban morados de golpes, y una media luna de sangre le cubría las piernas. La gente que caminaba por la calle se paró en seco para mirarlo como a un espectáculo, y ni una sola persona se ofreció a ayudar a ese turista destrozado. Berchel soltó el aire profundo y echó la cabeza hacia atrás, mirando hacia la puerta del local. Jake, le gritó. Jake asomó la cabeza y le estiró una cantimplora llena. Última ronda, viejo, mejor ya vete antes de que. Llama al sheriff. Y suelta el licor. Jake miró hacia la carretera y maldijo entre dientes.
Le aventó la cantimplora a Berchel, y Berchel la agarró sin problema. Benten ya se estaba acercando al local. Berchel alcanzó a escuchar los resuellos y jadeos ahogados mientras luchaba por caminar. Al final, Benten llegó a las escaleras y se desplomó. Su respiración era entrecortada y pesada, y no le echó ni un vistazo al viejo. El cabello se le veía grasoso, pero reseco como costra, el olor característico de la cantera se le pegaba encima. Berchel se inclinó y agitó la cantimplora. Se la puso enfrente de la cara a Benten, que se la arrebató en un segundo de las manos de Berchel. Las manos le temblaban cuando se tragó el licor, vomitando tantito al principio, pero al final se le bajó y se permitió respirar. Le ofreció la cantimplora de vuelta a Berchel, pero Berchel la rechazó con educación. ¿Quieres hablar de eso, chamaco? Le ofreció una palabra amable. El silencio de Benten respondió por él. Se dio otro trago y se atragantó al hacerlo. Berchel lo miró de reojo, y su curiosidad lo ganó. ¿Y a tu coche qué le pasó? Grant trae las llaves. Berchel negó con la cabeza. Se escuchaba el chillido de los neumáticos del Sheriff acercándose, mientras se iba formando un grupito alrededor para mirar al turista. Maldición, gente de ciudad, murmuró Berchel mientras sus ojos se clavaban en las heridas demasiado familiares en las piernas de Benten. Siempre pensando que la tienen más clara que nadie.